Gloria a Dios, buenas noches. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos amados. Ya estamos ya, listos ya para esta transmisión en vivo, para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Muy buenos temas, hermanos amados. Entonces vamos a continuar con una serie de estudios de, del estudio hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Y qué simbolizaba o cómo Cristo venía a cumplir esta fiesta y las instrucciones que le da a sus discípulos de la enseñanza a través de esta fiesta que se cumple en él para que los discípulos, miren qué interesante, lo tomen muy en cuenta. El último mensaje que predicamos, hace como 3 semanas, creo que fue 2, 3 semanas, estuvimos hablando acerca de la levadura, de la avaricia, donde el Señor les dice a sus discípulos que se cuiden prácticamente del pecado de la avaricia, porque la levadura en ese contexto es una tipología del pecado. Entonces, pero hoy quiero comenzar yo. Voy con el segundo mensaje acerca de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, así que voy a la escritura. Dios bendiga a mis hermanos que se van a comenzar a conectar. Ahí va a quedar el mensaje 30 días. Y también en la cuenta de YouTube lo vamos a subir después, hermanos amados. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo 16 del 5 al 12 dice la escritura. Voy a comenzar leyendo aquí, hermanos, ese texto. Dice la escritura: llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, sino de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Vamos a orar. Padre buen Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu grande amor, Señor, para con nosotros, por tu gracia. Nos presentamos delante del trono de tu gracia para ser socorridos, para recibir los oportunos socorros, oh Dios. Venimos delante de ti no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que nos ha sido imputada a través de Cristo en esa cruz bajo tu ira, oh Dios. Que seas tú guiando esta palabra, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para esta enseñanza que vamos a hablar esta noche, muy confrontadora, principalmente aquellos que somos líderes, Señor, aquellos que hemos predicado por años y aquellos que están a cargo de ministerios, Señor, y de iglesias, oh Dios Todopoderoso. Habla nuestras vidas, Señor. Si nuestra conciencia no nos reprende, mayor eres tú para hacerlo con tu palabra, Padre Santo. Usa mi vida para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga ahí mi hermano Samuel, ahí que ya está conectado. Bendito sea Dios, hermanos amados. ¿Se recuerdan, hermanos amados, que yo hace poco, bueno, en San Martín, los días sábados, estaba dando una enseñanza acerca de las fiestas del Señor y su relación con la primera y segunda venida de Cristo? Muy importante conocer, porque las fiestas del Señor apuntaban al Mesías. Todo aquel ritualismo que se hacía, se recuerda en el templo y todo eso, apuntaba al Mesías, a Cristo. Él cumpliría eso, hermanos. Se cumpliría en él, era un tipo de Cristo. Entonces toda la gente, explicaba a mis hermanos allá, de que todos los tiempos bíblicos giraba alrededor del templo y de sus prácticas religiosas, hermano. La gente se preparaban a sus hijos cuando las fiestas del otoño, las fiestas de invierno iban a venir,
porque el pueblo sabía y habían sido enseñados así por sus maestros, sus rabinos, que el Mesías aparecería en una fiesta, porque él cumpliría las fiestas prácticamente. Es lo que se creía y se preparaban allí, hermanos amados. Y explicaba también yo de que cómo es que el Mesías Jesús hoy cumple la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua le da cumplimiento a él, porque cuando Israel salió de Egipto, que habían estado 400 años esclavos bajo el yugo de Faraón, oprimidos, explotados, el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa a través de su siervo Moisés, pero una noche antes prepararon un cordero, hermanos, un cordero, y pintaron sus dinteles. Usted ya conoce la historia de eso, que este cordero pues apuntaba prácticamente a Cristo. Y ahí dice de que Él es nuestro Cordero Pascual, Cristo, el sacrificio perfecto. Y le da cumplimiento a esta fiesta porque el pueblo de Israel la siguió guardando por generaciones, sacrificando ahí el Cordero, que era, hermanos, prácticamente un tipo de Cristo. Y cuando Jesús muere como el Cordero Pascual y es sacrificado por nuestros pecados, Él cumple esa fiesta de la Pascua. Al siguiente día, hermanos, esa misma noche, porque prácticamente ya al nomás terminar la Pascua, allí comenzaba ya el siguiente día la fiesta de los panes sin levadura. Es interesante esto. Se recuerdan que también hay en Éxodo, en la Pascua, se les pidió que comiesen hierbas amargas para recordar su amargura. Y también que hiciesen pan sin levadura, hermano, porque también eso apuntaba al Cordero Pascual, a su muerte y su vida perfecta sin pecado. Entonces, esa fiesta quedó instituida también por generaciones allí en Israel, hermanos amados. Y después de la fiesta, prácticamente, Dios te bendiga, mi hermano Gerardo. Un abrazo, mi hermano, un gusto saludarte. Hasta allá, California, un abrazo, mi hermano. Y después de que terminaba la Pascua, continuaban 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos. ¿Y cómo se celebraba esta fiesta y a qué apuntaba prácticamente? Entonces, en todo Israel, hermanos amados, no se podía cocinar por 7 días, ni ocupar levadura, ni leudar nada. Entonces, sacaban toda la levadura cuando iban en el camino y la celebraban. Del campamento la sacaban, pero cuando ya estaban allá en la tierra prometida, en todas las casas israelitas, se sacaba la levadura, hermano, porque es una tipología de pecado, de corrupción. Entonces se sacaba la levadura de las cocinas, sus mujeres, de los cuartos, de la alacena, de la bodega, se retiraba. Por esos 7 días, antes de iniciar ya la fiesta prácticamente, solamente según la cultura bíblica se dejaban unos pocos de levadura. La madre dejaba escondida por la cocina, por la cama. Y los padres venían israelitas con sus hijos, hermano, con una pluma, una cuchara, según la historia bíblica, y una lámpara, una vela. Y por la noche con los niños era un juego que ellos hacían y buscaban los poquitos que la madre escondía ya por la cocina, por la cama. Ellos alumbraban con la lámpara, que es Cristo, pues, la luz del mundo, que nos alumbra, hermano, y nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y llevaban una pluma a ellos, hermano, acá. Y cuando encontraban con los hijos pequeños y sus hijas, los israelitas, con la cuchara de madera, echaban ahí un poco de levadura y la llevaban al fuego y la quemaban. Y decían a sus hijos, en esa fiesta que conmemoraban así, deben de retirar el pecado de sus vidas, deben de sacar el pecado de sus casas, deben de sacar el pecado de sus familias, porque el pecado es destructivo. El pecado separa de Dios. Los israelitas bien lo sabían. Hermanos amados, ¿cómo cumple esa fiesta Yeshua, Jesús, el Mesías, hermano? Cuando Él muere con una vida perfecta y sin pecado, porque Él es nuestro pan no leudado. Él es el pan de vida que descendió del cielo, dice la Escritura, hermanos amados. Mire qué interesante. Entonces, en la cultura bíblica, toda la gente conocía de lo que yo estoy hablando ahorita, no les era ajenos a ellos.
Incluso algunos eruditos dicen de que esta charla que está teniendo Jesús aquí en Mateo fue después de una celebración de los panes sin levadura, hermano. Y Jesús está predicando el evangelio del reino y llegan sus discípulos al otro lado y se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el texto que prediqué anteriormente, en el otro mensaje de la levadura de la avaricia, les dice que se guarden también de la levadura de Herodes. Yo voy a compartir un mensaje. ¿Qué quiso decir con la levadura de Herodes? O sea, el pecado del mundo, de la mundanalidad. ¿Qué quiso decir que se guardaran con la levadura de los saduceos? El pecado de la herejía, hermano. De la herejía y también de la avaricia que ellos tenían porque manejaban el comercio en el templo. Pero también después les habla que se cuiden también de la levadura de los fariseos, que es el que voy a explicar ahora, que es el pecado de la hipocresía. Le está diciendo que les está advirtiendo a sus discípulos que tienen que cuidarse de ellos. Y también después el Espíritu Santo a través de Pablo habla acerca de la levadura de los corintios, que es el pecado del orgullo, hermano, el no reconocer nuestra condición delante de Dios. Y también habla de la levadura de los gálatas, de los galacianos, que es la levadura del legalismo. Y eso voy a compartir cada uno de esos estudios, hermanos amados. Y ya compartí lo de la levadura también de la avaricia, el primero, ¿se recuerdan? Que se cuiden de todo pecado de avaricia, cuando aquel hombre le dice, se acerca en la multitud, después de que están hablando en esta charla, en el Lucas, ahí está explicado, se acercó uno y le dijo, Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Y él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre este asunto? Señor, yo no he venido a arreglar problemas económicos. Y explicaba en el mensaje que el problema más grande del ser humano no es ni económico, ni psicológico, ni médico. El problema más grande del ser humano es su pecado, es su depravidad delante de Dios, hermano. Es que viola la ley de Dios y aborrece a un Dios santo y justo. Ese es el problema. Ha comenzado a llover, no sé si se escucha bien, y si hay alguna interrupción, alguien me escribe ahí si se escucha bien o no, porque ha empezado a llover aquí, la lluvia, estamos en invierno. Ya, hermanos amados, pero ya pronto quiero conseguir un par de micrófonos para poner uno al teléfono y uno aquí. Un buen micrófono, que eso va a ayudar más a grabar mejor el audio. Entonces, hermanos amados, ya ubicándolos en el contexto cultural de lo que está sucediendo ahorita, vamos a iniciar ahora. Ahí está el mensaje anterior del pecado de la avaricia, que se guarden ahí. Ahí está, hace 2 o 3 semanas lo grabé y ahí está ya en YouTube. Pero ahora vamos a hablar acerca del pecado, hermano, de la hipocresía, la levadura. Y el 8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron ellos que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan físico, sino que les estaba haciendo una aplicación de la fiesta que ellos acababan de celebrar. Les estaba diciendo que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Y ahora sí vamos a comenzar. Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 24, hermanos, 23. Y aquí en Mateo 23 encontramos ya cerca, ya para terminar Cristo su ministerio, Jesús, una confrontación terrible, hermano, una confrontación terrible, un debate terrible que él tiene con los religiosos y el liderazgo espiritual de aquel tiempo, de esta secta farisea, hermano, porque era una secta muy poderosa económicamente, hermano, muy poderosa religiosamente, muy poderosa políticamente. Ellos tenían allí, hermano, aunque no tenían todo el control. Cuando habla acerca de la levadura de los saduceos, voy a explicar que no eran los fariseos que manejaban todo el control ahí político y religioso en el templo, sino que eran los saduceos. Pero sí era una secta muy celosa, muy fuerte. Incluso significa los separados, hermano. Los fariseos, eso significa los separados. Ellos se habían separado porque según ellos querían honrar a Dios,
y querían vivir para Dios y ser diferentes. Pero no es así. Y Jesús advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura, del pecado, de la hipocresía, hermano. Esto es peligroso porque todos en un momento de nuestra vida quizás hemos sido hipócritas con Dios y hemos cometido el pecado de hipocresía. Vayamos a Mateo más adelante. Nos vamos acá. Aquí está Mateo 23, hermano. Y aparte de que el tema es la levadura de los fariseos, pero el tema que yo puse principalmente aquí en mis notas es características de los religiosos hipócritas. Características de los religiosos hipócritas, hermano. Entonces, Jesús está aprovechando, como decía anteriormente, una de las fiestas que el Señor poderoso le había dado a su pueblo, la fiesta de los panes sin levadura, que celebraba al siguiente día de la Pascua, hermano, ya que esta fiesta apuntaba al Mesías, cómo él viviría una vida sin pecado, decía yo al principio en la introducción, y a la vez, por el sacrificio perfecto, él llevaría el pecado también de nosotros, lo que hemos creído, hermano. Porque el hombre no se puede limpiar a sí mismo de su pecado y de su maldad y de su depravidad, y no puede hacer nada, hermano. Pero el Padre sí hace algo a través del sacrificio y la muerte y la vida perfecta sin pecado de su Hijo Jesucristo. Pero, hermanos, también a la vez le está advirtiendo a sus discípulos que como hijos de Dios deben tener cuidado de ciertos pecados que pueden traer el juicio de Dios sobre sus vidas. Y les advierte sobre la levadura de la avaricia que ya hablamos en Lucas 12, el 13 al 21, que fue el primer mensaje que yo grababa ahí. También les advierte sobre la levadura de Herodes, que es el pecado del mundo y de la carne, que voy a compartir después, el próximo mensaje. Y les advierte también de la levadura de los saduceos, que es el pecado de la herejía, hermano. Y de la levadura de los gálatas, que es el legalismo. Y por supuesto, la levadura del orgullo de los corintios, hermano. Miren qué interesante. Y con la que vamos a iniciar ahora es la levadura de los fariseos, la hipocresía, que vamos a estudiar esta noche, hermanos amados. La hipocresía es descrita como un actuar, hermanos, como una falsedad. La hipocresía es asociada directamente con la mentira y el fingimiento. Actuar con falsedad, aparentar una piedad, hermano, o moralidad que no se vive realmente, la cual es una forma de mentir también. Por eso Apocalipsis 2, 21, 8 dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. También se podría decir, se pudiera poner la palabra hipócrita. Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, hermanos amados. Por ello, por esta realidad. Entonces, ahora bien, la palabra hipócrita viene de la palabra griega hipócrites. Miren qué interesante. De la palabra griega hipócrites, que significa un buen actor o un buen fingidor. Y estaba relacionada esta palabra con los actores teatrales de la cultura greco-romana, hermano, porque para entretener ellos a los reyes, para entretener ellos a los reyes, hacían dramas de la cultura griega de Hércules y venían personajes a tomar el personaje de Hércules con espadas, pero ellos solo estaban fingiendo, hermanos, ¿me entienden? Tomando prácticamente, actuando, tomando un personaje que realmente no eran ellos. O sea que un hipócrita es un actor teatral. Cuando usted va a un teatro y alguien asume ahí las películas, ¿verdad? Hollywood y todo eso, ¿me entiendes? Y sale ahí hombres que hacen esto y aquello, pero todo es fingido, no es real. La mayoría de tomas no son reales. Ellos están fingiendo y están asumiendo un puesto que no son realmente, hermanos. Entonces, prácticamente, eso es un hipócrita, un buen actor, un buen fingidor, alguien que aparenta algo sin serlo realmente.
Y eso es precisamente lo que Jesús está confrontando a estos líderes religiosos que están guiando al pueblo, hermano. Que estaban guiando al pueblo hacia el reino de Dios. Pero mire qué terrible. Cómo estaba este liderazgo en su mayoría. Claro, habían hombres de Dios, habían hombres que guardaban y respetaban la ley de Dios. Dios siempre tenía un remanente. Pero en su mayoría, hermano, este liderazgo estaba podrido. Este liderazgo estaba extraviado. Y desgraciadamente, en la iglesia encontramos similarmente esta situación, mis hermanos amados ahora. Y es por eso que rápidamente vamos a ir y a estudiar las características de los religiosos hipócritas, hermanos amados. Claro, que es aplicado primeramente al liderazgo, pero también a cualquier persona que esté dentro de la iglesia, hermano. Y que puede fingir ser un buen cristiano, un buen creyente, aparentar delante de los demás, o de gente que él quiere, hermano, aparentarlo, apantallar, como decimos nosotros, que él es un gran creyente, entre comillas, y sin serlo, hermano. Puede ser falso. Así que ahora vamos a ver las características, vamos a estudiar rápidamente las características de los religiosos hipócritas, hermanos amados. Número 1, y nos vamos ahí al versículo 23:1, y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas son los doctores de la ley, que traducían, hermanos. Pasaban de un pergamino a otro pergamino, mes a mes, semana a semana. Ese era el trabajo de los escribas, de los pergaminos más antiguos, ya fuera de vitela, de cuero, de papiro. Estaban traduciendo y traduciendo, aprendían pasajes enteros de memoria. Por eso se le llamaba doctores de la ley a ellos, hermanos. Doctores de la ley, así como ahora tenemos muchos eruditos y estudiosos, hermanos, con conocimiento. Hermanos, así eran estos escribas y fariseos, y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan. ¿Por qué les dice así? Hermano, la cátedra de Moisés era una posición de autoridad y de enseñanza judicial en la cultura bíblica, en los tiempos de Jesús. Era algo literal. Era un asiento en la sinagoga que al principio era de piedra. Era un asiento de piedra que se ocupaba para enseñar, hermano, la ley mosaica. Interesante. Y representaba un rol oficial de transmitir la voluntad de Dios y entregada por Moisés. Y ellos enseñaban al pueblo. Después se ocupaba un banco de madera o una silla especial dentro de la sinagoga donde se sentaba el maestro. Algunos tenían hasta una gaveta aquí abajo, como un banco, y sacaban ahí, y sacaban los rollos ahí de la ley de Moisés para comenzar a enseñar la palabra de Dios, hermanos amados. Mire qué interesante ahí es, para comenzar a enseñar la palabra de Dios. Y los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, se han encontrado prácticamente esos asientos han sido descubiertos ahí en algunos descubrimientos arqueológicos que han hecho. Entonces, a eso se le llamaba la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés se le llamaba eso. Entonces, hermanos amados, y vean esto. Y ahí comienza el Señor a decir: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y comienza a reprochar y a señalar su hipocresía punto a punto. En primer lugar, hermanos, la primera característica de un hipócrita religioso es de que quieren ver en los demás lo que ellos mismos no hacen. Y les dice en el versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice, oiga, y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermano. ¿Veis qué interesante? Escuche, ellos no eran falsos maestros como los saduceos. Los saduceos eran herejes.
Yo lo voy a explicar por qué en el próximo estudio. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían que el Espíritu Santo fuera Dios, no creían en la Tanakh, en la Biblia, son los 5 libros de Moisés, creían que era inspirado. O sea, ellos eran falsos maestros, eran herejes. Aquí el problema no es de herejía, aquí el problema es de moralidad. Es de moralidad. Ellos, hermanos, tenían una doctrina correcta, los fariseos. Por eso Jesús les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, dice, guardadlo y háganlo. Porque ellos enseñaban correctamente ahí, hermano, la Torá y algunos puntos, aunque habían debates en ciertas escuelas de algunos temas, pero no estaban tan equivocados ni extraviados como los saduceos. Entonces, el problema de ellos no era de herejía, no era de falsa enseñanza, el problema de ellos era de moralidad. Tenían una doctrina correcta, pero vivían una vida corrupta. El doctor Arcis Sproul, hermano, tenía una frase muy certera, este hombre de Dios presbiteriano, y en la presencia de Dios decía, cuídese a sí mismo, decía, porque puede tener una doctrina correcta y estar viviendo una vida corrupta. Tenemos que tener cuidado de eso, amados hermanos. Y no solo los que predicamos el evangelio y enseñamos, o pastores que están a cargo de una iglesia, maestros, sino todo aquel que dice que es hijo de Dios, hermano, y es hijo del reino de Dios y va a entrar al reino de Dios, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Así es, hermanos amados. Por eso les dice Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo, pero no hagan, dice, conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, no viven lo que enseñan, hermanos amados. Qué terrible. Entonces, la primera característica de un religioso hipócrita es de que quieren ver en los demás lo que ellos mismos no hacen, y ellos querían imponerle cosas a este pueblo y obligaban a este pueblo, pero ellos no las hacían, hermano. Es peligroso. Y es peligroso. Y esa es la primera característica de un religioso hipócrita, aunque tenga una doctrina correcta, hermano. Pero ellos querían ver en los demás lo que ellos mismos no hacían. Segundo, ellos querían ver, por aquí viene otro, versículo 4, segunda característica. Quieren imponer sobre los demás lo que ellos mismos no pueden llevar, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren tocarlas, dice la Escritura, hermano. Es correcto, hermano. Ellos querían imponer, ellos querían que el pueblo guardase la ley, cada mandamiento, incluso hay mandamientos que ellos los habían vuelto más gravosos con su interpretación todavía, y querían que los habitantes y los que llegaban de ahí de Israel cumpliesen, pero ellos no las querían cumplir ni tocarlas con un dedo. Estamos allí, hermano, que a veces nosotros actuamos de una manera, hermano, en el liderazgo, a través de estos 25 años que he predicado el evangelio y he andado por cientos de iglesias, hermano, muchas denominaciones predicando el evangelio, yo me he encontrado con muchos problemas de este tipo, de liderazgos, hermano, que ellos quieren poner y presionar a la grey, a la congregación, pero ellos, el liderazgo, hermano, no viven lo que quieren imponer. Muchas veces quieren imponer obediencia en la familia, en sus hijos, y ellos no lo hacen en su familia, ¿verdad? Y así sucesivamente podría ir hablando y hablando, hermano, y queremos imponer a los demás lo que nosotros mismos no podemos llevar. Y esa es la segunda característica de los religiosos hipócritas. Quieren imponer sobre los demás lo que ellos mismos no pueden llevar.
Hagámoslo tan sencillo. Hermanos, lean la Biblia, tienen que leer la Escritura, yo no la leo. Hermanos, oren, tenemos que orar y yo no oro. Hermanos, tenemos que dar testimonio y yo no lo doy. Y hermanos, es la segunda característica prácticamente de un religioso hipócrita. Quieren imponer sobre los demás lo que ellos mismos no pueden llevar. Tercero, gloria a Dios, así es mi hermano, bendito sea Dios. Tercera característica, hermanos amados. Vamos. Está en el versículo 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aquí está la tercera característica de un hipócrita religioso. Hacen cosas para agradar a los hombres más que a Dios mismo. Así es, hermano. Entonces, estos hombres, estos líderes, este liderazgo religioso, ellos hacían cosas, hermano, en el ministerio y en el servicio que Dios les había dado como un privilegio, pero ellos lo hacían no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Ellos querían quedar bien con los hombres y no quedar bien con Dios. Y este punto, hermano, es de los que más se vive en la iglesia, en el evangelio moderno. Y esa es hipocresía. Es hipocresía. ¿Cuánto líder, hermano, no quiere obedecer a Dios, no quiere predicar la palabra como es, no quiere enseñar la escritura como es, no quiere disciplinar la iglesia, hermano? Porque quiere agradar a los hombres, tiene miedo. Lo voy a llevar rápidamente. Vayamos a Gálatas 1:10. Voy a llevar a Gálatas. Vamos a Gálatas, hermanos, 1:10. Permítanme ahorita, aquí estamos. Corintios. Aquí estamos ya en Gálatas. Miren, hermanos amados. Dice el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo confrontaciones muy fuertes con algunas iglesias. Con Corintios fue una de ellas. Con Gálatas también, porque había entrado un legalismo bien tremendo allá en la iglesia, que después lo voy a hablar cuando hable de la levadura de los Gálatas. Dice él, Pablo, pues busco ahora, dice, en signos de admiración, de interrogación, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice él. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ya no sería yo siervo de Cristo, dice él, hermano Pablo. Miren, yo les voy a escribir estas verdades y esto, y aunque no les guste y se molesten, porque yo debo hablar la verdad que Cristo enseñó. Le está diciendo a los Gálatas, ¿busco el favor de ustedes o el favor de Dios? Un líder se convierte en un religioso hipócrita cuando él busca el favor de los hombres y busca agradar más a la audiencia, más a las personas que están enfrente de él, que al Dios que lo llamó. Y cuando un hombre, un líder, ahí hermano que está al frente, él agrada al pueblo, él escucha más al pueblo que a la palabra y que a Dios, él ya dejó de ser siervo de Cristo y es siervo de los hombres. Y por eso le dice Pablo, busco el favor yo de Dios o el favor de ustedes. Y si yo buscara el favor de ustedes, yo dejaría de ser siervo de Cristo. Hermanos, entonces, la tercera característica de un religioso hipócrita es de que él busca agradar más a los hombres. Y estos fariseos así eran. ¿Sí? A ellos no les importaba Dios, hermano, ni sus mandamientos, ni su palabra. Ellos querían agradar a los hombres más que a Dios. Y por eso les dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos. Vaya, la apariencia, el qué dirán de mí, qué van a decir de mí. Si estoy obedeciendo a Cristo, no, eso no importa, sino qué van a decir de mí.
Entonces, la tercera característica de un religioso hipócrita es que hace las cosas para agradar a los hombres más que al Dios mismo. Hermanos, no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Estamos para obedecer al Dios, aquel que nos llamó y nos puso al ministerio, hermanos, para obedecerle primeramente a Él y glorificarle a Él. Jesús les dice claro al decir, guárdense la levadura de los fariseos, porque ellos quieren ver los demás lo que ellos no hacen. Tengan cuidado el día del discípulo, porque ellos quieren imponer sobre los demás cargas que ellos no pueden llevar. No hagan eso. Cuídense, les dije a sus discípulos, porque ellos buscan agradar a los hombres más que a mi Padre Celestial. Pero ustedes les están diciendo a los discípulos, no vayan a ser así. Aunque sean despreciados, aunque tengan que sufrir, no vayan a ser así. Hermanos amados. Cuarta característica de los religiosos hipócritas. Hermano, escucha esto. Ellos buscan posición y reconocimiento humano antes que el de Dios. Versículo 6 en adelante. Y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones, les dice, en las plazas. Y que los hombres le llamen rabí, rabí, raboni, maestro, doctor, máster, obispo. Les gusta a ellos, los reconocimientos les gustaba a ellos allí, hermano. La gente busca títulos, apóstol, profeta, obispo. Hoy la gente quiere posiciones ahora, nombres, hermano. Nadie quiere ser siervo ahora de Dios. Nadie quiere ser siervo ahora de Dios. Entonces, los religiosos hipócritas quieren posesión y reconocimiento humano. Como Diótrefes en la tercera carta de Juan. Me recuerdan, hermanos amados. Y esto mismo que estoy hablando, hay mucha gente que esto busca en las iglesias, hermano. Hay gente que esto busca en las iglesias, hermano. Aprobación de los hombres, reconocimiento de los hombres más que Dios nos libre de ello, hermano. ¿Sabes? Yo en 25 años de ministerio nunca quise grabar videos ni nada, nunca. Hoy lo quise hacer para que queden guardadas unas enseñanzas ahí para mis hijos y para mis nietos. Algún día digan, su abuelo predicó el evangelio, pues puedan verlo allí, hermano, y aquellas personas con las que tuvimos relación. Yo no busco aquí ni reconocimiento ni que la gente me conozca, no me interesa. A mí, o dinero que me vayan a pagar, a mí yo no busco eso, hermano. Yo quiero glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y claro, este tipo de mensajes no van a caer entre muchas personas, hermano. No puede haber fama ahí a través de eso. Entonces, la cuarta característica de un religioso hipócrita es que quieren posesión y reconocimiento humano. Y mucha gente se ha llegado a las iglesias, hermano, y han tomado control y dominio de las iglesias, algunos, como Diótrefes, hermano. Es terrible. Quinta característica de un religioso hipócrita. Estamos hablando que son como 15, voy corriendo, voy avanzando. Versículos, hermano, vamos a leer el versículo, leímos el 7 y el 8, dice, escuche, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermano, este texto hay que explicarlo bien, no estoy en eso ahorita, pero ahí va. Pero hermenéuticamente no estoy diciendo de que no podemos llamar, porque a un Pablo llamó como hijo espiritual allá, hermano Onésimo, y otros casos que encontramos, sino que lo que está hablando aquí es como un título de orgullo, ¿va? Y de posesión que yo quiera buscar. Ahí, porque él mismo instituyó maestro después en la escritura. No está prohibiendo eso ni nada, sino la intención con la que se está haciendo esos títulos. Es lo que ahí está hablando el Señor. 10, ni se ha llamado maestros,
porque uno es vuestro maestro, dice, el Cristo. Entonces, cuarta característica, Dios bendiga, hermano Frank, de un religioso hipócrita: quieren posesión y reconocimiento humano, hermano. Quinta característica de los religiosos hipócritas, estamos hablando de la levadura de los fariseos, el pecado de la hipocresía. Versículos 11 al 12. Otra característica, son orgullosos. Versículos 11 y 12, dice la Escritura: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ellos no se humillaban, estos fariseos, hermano. Ellos tenían un ego, hermano, de sí mismos terrible, y lo podemos ver en todas las confrontaciones que ellos tuvieron con el Señor, con nuestro Señor y Salvador ahí, hermanos. Nunca mostraron humildad, sino orgullo, hermano. Y el orgullo es terrible. Usted sabe que el primer pecado que se suscitó en la creación fue el orgullo, cuando Satanás se llenó de orgullo. El pecado de orgullo, hermano, viene del mismo Satanás. Por eso Dios, que los altivos y los orgullosos, Dios los mira de lejos, a los humildes los mira de cerca. Dice el salmista, hermano, gloria a Dios. ¿Sí? Son orgullosos, hermano. Y esa es otra característica, hermano, de los religiosos hipócritas. Hay un gran orgullo terrible en sus corazones. Dios nos libre y nos guarde, hermanos, de este pecado, del orgullo. Y si lo cometemos, y el arrepentimiento, hermano, pedirle perdón a Dios. Sexta característica de los religiosos hipócritas, que estamos hablando del pecado de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Esto es terrible, hermanos. Número 6, esta característica: son tropiezo para el reino de Dios. Versículo 13. Vamos ahí. Ahí está Jesús, hermano. Está en una confrontación ahí. Ahí está la multitud y se encuentra ahí con este liderazgo y los comienza a confrontar ahí en el templo terriblemente, hermano. Aquí creo que el Señor aquí fue la confrontación más fuerte que tuvo de los evangelios, hermano, con este liderazgo, donde el Señor se molestó, como cuando limpió el templo, se recuerdan, y le dio allá y dijo: mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y hizo unas cuerdas y los azotó. Esa misma actitud estaba ahí, había una ira santa sobre él. Al ver la actuación, al ver la falsedad de este liderazgo espiritual que supuestamente estaba guiando al pueblo hacia su padre de él, pero no, hermano, lo estaban extraviando. Qué terrible. Estaban siendo prácticamente mal ejemplo, porque enseñanza, como lo vuelvo a repetir, los fariseos tenían una doctrina correcta, pero una vida corrupta. Y esto es peligroso, porque podemos tener una doctrina correcta, hermano, porque muchos hablamos de sana doctrina. Es que la sana doctrina, nosotros aquí, y ahí con este rollo de la reforma y de las redes sociales, ¿verdad? Que la doctrina de la gracia, y que aquí hay que la túnica, y que lo otro, y que las confesiones, y un montón de jóvenes veo ahí hablando esos términos ya van por las redes sociales, hermano. Y está bien, gloria a Dios, bendito sea Dios. Pero le digo a toda esta gente, hermano, que estamos hablando acerca de sana doctrina. Sana doctrina no solamente es conocer la doctrina correcta, sino practicarla. Porque muchos decimos tener sana doctrina, hermano, pero no solo el conocimiento, la teoría de lo que tenemos de nuestra teología y nuestra doctrina, sino la practicidad y la vivencia de él. Por los religiosos hipócritas son de tropiezo para el reino de Dios, y por eso en el versículo 13 les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. Hermano, qué terrible, por Dios. Como Diótrefes, ¿se acuerdan, hermano? Este Diótrefes era parecido a estos fariseos hipócritas. ¿Se recuerdan la tercera carta de Juan? Yo le expliqué hace poco, lo prediqué en grupo, en un grupo virtual que me invitaron muchos hermanos, había ahí en mi tierra natal, de Santa Tecla, querido, ahí va un grupo de intercesión de hermanas y hermanos, y les compartí la tercera carta de Juan 1 hora y se la desglosé todo ahí, hermano, les expliqué por qué Juan escribe la carta, porque allí, hermanos, al contrario de la segunda carta de Juan,
que Juan le escribe para pedirle a la señora elegida, amada, y a sus hijos que no estén recibiendo falsos maestros ahí en la iglesia, hermano. En sus casas, pues, cuando son expuestos en la primera carta a los falsos maestros, y ellos van a las casas. Y los hermanos lo están recibiendo por el mandato de la hospitalidad. Que les dice que no lo reciban. Que no compartan con ellos, ni les digan bienvenidos porque participan de su herejía y su doctrina. La tercera carta al revés es contrario. Ahí, hermanos amados, ahí a Gallo, un discípulo, un hombre de Dios, que ese vivía la ley de Dios y recibía a los misioneros, hermanos, y los hospedaba y les daba ofrenda y los llevaba allá para que tomasen su barco y fueran a predicar. Pero había alguien en la iglesia que se llamaba Diótrefes, hermano, era un hipócrita. Este Diótrefes no quería, a pesar de que eran siervos de Dios, que Juan, hermano, los conocía, testificaba que eran hombres que predicaban el evangelio como era, no lo recibía, hermano. Y a quienes lo recibían y los ayudaban, los expulsaba de la iglesia. Yo me imagino que hermanos ahí en la iglesia decían, bueno, qué feo este hombre lo que le ha agarrado. En vez de estar colaborando para el reino de Dios, está siendo de tropezadero para el reino de Dios. Y eso es lo que sucede, hermano, muchas veces. Podemos ser de tropiezo para el reino de Dios con nuestra hipocresía, con nuestro mal testimonio. Y les voy a poner un ejemplo bíblico, otro. Romanos capítulo 2, vamos a ir adelante, Romanos capítulo 2. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos. Romanos, aquí estoy ya, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Ahí dice en la Biblia de estudio, los judíos y la ley. Se recuerda que Pablo prácticamente, hermano, bueno, en todos sus viajes misioneros, ¿dónde llegaba primeramente él? ¿Cuál es la táctica evangelística? Llegar a las ovejas perdidas de Israel, a predicar el evangelio del reino. Y él llegaba. Pero lo sorprendente es que donde quiera que él llegaba, encontraba lo mismo que había en Jerusalén. Encontraba las sinagogas y encontraba allí, hermano, gente que decía conocer la ley, amar la ley, pero no la vivía. Y eso sucedía también con Roma cuando les escribe. Y les dice ahí a los judíos, y aquí les dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos se gloriaban, ellos se apoyaban en la ley de Moisés, en la cátedra de Moisés, como los que estaban allá en Jerusalén. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, dice, luz de los que están en tinieblas. O sea que ellos, hermanos, Dios los había puesto alrededor allá en todo el mundo para que ellos dieran a conocer a Adonai, a Jehová, Hachem poderoso, que es el único Dios vivo y verdadero, hermano. Y ellos que deberían de ser ejemplo y ser luz, no lo estaban siendo. Ellos que deberían de guiar y abrir los ojos de los gentiles que estaban ciegos, ellos mismos estaban ciegos. Tenían que ser luz de los que estaban en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Pero les dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Lo mismo que sucedió aquí, que Jesús le está diciendo a estos fariseos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, adoraban ídolos. Escondida. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Qué terrible, hermanos amados! ¡Qué terrible! Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, hermanos, porque la circuncisión solamente era un símbolo de pureza, pero no que solo por cortar un prepucio ellos iban a ser ya salvados, hermanos, o ser hijos de Dios. Los introducía al pacto abrámico, pero con el compromiso de que se les iba a enseñar a guardar los mandamientos y la ley como evidencia que ellos verdaderamente habían abrazado el pacto.
no era así. Y por eso les dice, pues la verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si yo no guardaba los mandamientos de Dios, de Adonai, aunque hicieran el ritualismo y todo, no le servía. Mire qué interesante. Y si pues el incircunciso, hablando de estos gentiles que están ahí en Roma, es incircunciso, pero guarda perfectamente los mandamientos de la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío aquel que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no la letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. No se trata de mero ritualismo y de esto y de lo otro. Estoy guardando y practicando la ley de Dios, hermano. Y debemos de tener cuidado nosotros en esto, porque con este rollo de la reforma, ahí, hermano, en las redes sociales se escuchan un montón de cosas que hay que enseñarlas bien. Dicen ahí algunos, ¿verdad? Pero que más que todo de la línea presbiteriana y luterana, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Segundo, ya no hay mandamientos que vivir. Ya Cristo cumplió la ley, yo no tengo que cumplir ni guardar nada, no, hermano. Si ustedes van a ver las confesiones reformadas, ahí habla de la ley y los reformados, que la evidencia, que la gracia a través de la fe en Jesucristo ha venido sobre mi vida y ha causado un efecto poderoso y me ha dado un nuevo corazón. La evidenciación es que yo voy a guardar los mandamientos del Señor y voy a amar la ley de Dios. Y no va a ser gravosa para mí. La ley y los reformados así lo enseñan, hermano. No se sacan ese rollo un montón de reformados que ya no hay más ley y mandamientos. Claro, quedémonos con los mandamientos morales. Quitemos el ritualismo ceremonial que apuntaba a Cristo, está bien. Pero los mandamientos morales debemos de guardarlos, hermanos amados. Amarlos, debemos de guardarlos. Porque cuando no hacemos eso, somos de tropiezo para el reino de Dios. Como estos judíos, eso, hermano. Y Pablo viene y les pega, hermano, en el grano, actuando así como Jesús lo hizo con aquellos prácticamente fariseos. Un religioso hipócrita, hermano, sirve de tropiezo. Él está allí en la iglesia, pero no está abundando nada para el reino de Dios, hermano. Pero muchas veces los líderes tenemos la culpa también, porque no hacemos nada y permitimos ciertas cosas. Característica número 7 de los religiosos hipócritas. Versículo 14. Son oportunistas, hermano, y se lucran del reino de Dios. Sí, el versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermano, en ese versículo 14 Jesús está denunciando la falsedad religiosa, que a su vez está utilizando la apariencia espiritual para obtener beneficios personales y despojar a los más vulnerables y necesitados, hermano. Porque el Señor les había mandado a este pueblo a que cuidasen de las viudas y de los huérfanos y que les ayudasen a ellos, no que les quitasen. Pero mire esto, se fueron violentando la ley y no les importó. Y para no levantar sospecha y verse más espiritual, levantaban largas oraciones ahí, en ese aprovechamiento que ellos hacían, hermano. Y así es, un religioso hipócrita es oportunista y se lucra del reino de Dios, hermanos. Y así como podemos ver un montón de esta gente de grandes ministerios, y allí ve cosas como se han lucrado y se han enriquecido, hermano. Ahí, utilizando la falsa espiritualidad, hermano. Ahí, como estos fariseos lo hacían, que Dios nos guarde, hermanos amados. Y esa es la séptima característica de un religioso hipócrita. Son oportunistas y se lucran del reino de Dios, hermanos amados. Número 8. Característica número 8 de los religiosos hipócritas en la levadura de los fariseos que estamos enseñando.
Y Jesús les dice a sus discípulos, les dijo, ya guardaos de la levadura de los fariseos, del pecado, de la hipocresía. Les digo, cuídense de todas estas cosas, mis discípulos. Porque estos, miren, característica número 8, son mala influencia para los nuevos convertidos. Uy, qué terrible, hermanos amados. Versículo número 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un converso de ellos, ¿verdad? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Les dice, qué terrible, hermano. Qué terrible, ¿eh? Un religioso hipócrita, hermano, son mala influencia para los nuevos convertidos, hermano. Alguien dijo por ahí que una generación hipócrita crea y da lugar a otra generación hipócrita. Pero así es, hermano. Si un liderazgo o una grey de hipocresía, hermano, en sus líderes, en su liderazgo, va a ser una grey hipócrita también. Si los hijos ven hipocresía y falsedad en los padres, esa va a ser la generación también de ellos. Por eso tengamos cuidado, hermano. Y por eso el Señor les dice, ¿de qué sirve que se vayan, crucen mar, tierra y allá y hablar de esto y la ley y todo, pero no la practiquen? Entonces cuando sus conversos que ustedes traen vean ese actuar moral en sus vidas, van a ser iguales y lo van a hacer, les dice. Mire, hermanos amados, hijo del diablo, dice. Qué terrible. Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. No sé si lo querían matar en ese momento. Este liderazgo, eso di un video yo invitando a ver esta transmisión, ¿verdad? Y descargué un video donde él está predicando como de 2 minutos. Y les agarra, hermanos, y lo querían tumbar y matar terriblemente en ese momento, pues, a él. Porque la verdad hiere, la verdad duele, hermanos amados. Entonces, un religioso hipócrita, hermano, es mala influencia para los nuevos convertidos. Es peligroso, ¿no? Característica número 9 de los religiosos hipócritas, como eran los fariseos. Son ciegos espirituales, versículo 16. Hay de vosotros, les dice, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, necios, dice otra traducción, y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y les dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, hermano. Qué tremendo. Ustedes ciegos, hermano. Los religiosos hipócritas son ciegos espiritualmente. No pueden ver más allá, hermano, de la realidad espiritual de sus narices, de lo que se está dando y está aconteciendo, hermano, allí, a su alrededor. Son ciegos espirituales. Que Dios nos libre, hermano, de ser ciegos espirituales. Característica número 10. Característica número 10 de los religiosos hipócritas, de las cuales Jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es de la hipocresía. Esto es buenísimo. Mire, está en el versículo 23 al 26. No quieren guardar toda la palabra de Dios, sino solo lo que les conviene a ellos. Versículo 23 dice la Escritura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, hacer justicia a las viudas, que no estaban haciendo, al pobre, al huérfano, al extranjero. No lo estaban haciendo, pero algunas cosas ellos se lucían. Y por eso les dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, de la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, aquello. Un religioso solo quiere guardar, hermano, y aceptar lo que él cree que es necesario para él de la palabra, lo que le conviene a él, lo que no lo acepta. Esto no estoy de acuerdo con esto no lo acepto, esto no lo recibo. Esa es otra característica que Jesús está señalando de estos fariseos y escribas hipócritas, hermanos amados. Número 11, versículos 27 al 28. Solo aparentan santidad externa, pero no la del corazón. Versículo 27 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué confrontación más grande, qué terrible. Qué terrible esto fue, hermanos amados. Los religiosos hipócritas, hermanos, solo aparentan un cristianismo de apariencia externo, hermanos, pero lo más oculto, lo más interior de su corazón, Dios no conoce, que Él no está allí. Él no mora allí, Él no controla allí, Él no dirige allí. Qué terrible, hermano. Solo aparenta, y yo no estoy hablando que no es necesaria la santidad externa, como no. Una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra, hermano. Pero la santidad externa, porque de la santidad externa también debe estar unida con la del corazón, hermano. Una cosa necesaria sin dejar de hacer la otra, pero ellos no. Eso les importaba lucir afuera y aparentar y aquello. ¿Cuánta gente no hay así, hermano, religiosos? Que aparentan todos los días. ¡Wow! Qué religioso este hombre, qué puritano. Pero lo más oculto de su vida y su corazón, hay pecados gruesos y graves. Que Dios nos libre de eso, hermanos amados. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, hermano. Allá, hasta Cuba, un abrazo. Gloria a Dios. Bendiciones. Número 12, característica número 12 de los religiosos hipócritas, hermano. Está en el versículo 29 en adelante, al 33. Son falsos y mentirosos. Versículo 29 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Sabe qué es esto, hermano? La cultura judía, los sepulcros de piedra y todo se arreglaban, se decoraban muy bonito. Los cuidaban ellos porque creían, los fariseos principalmente, porque ellos creían y defendían la doctrina de la resurrección de los muertos. Y nosotros defendemos y también creemos como iglesia, hermano, como pueblo de Dios. Ellos iban y adornaban, y les dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas que ellos mataron, hermanos amados. Qué terrible. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, les dice Jesús, hermano. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les dice Jesús. ¿Sabe por qué son mentirosos y falsos? Si nosotros hubiéramos estado allá cuando mataron a los profetas y nuestros padres los asesinaron, nosotros no lo hubiéramos permitido porque somos santos y justos. Pero Jesús les dice: pero ustedes me quieren matar a mí, lo querían matar ahí, lo querían asesinar, hermano. ¿Cuántas veces no lo quisieron matar? Por eso, un religioso, hermano, hipócrita es falso, es mentiroso. Lo querían matar, por eso se molestó Jesús y les dijo estas palabras allí: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De Dios, hermano. Qué tremendo, hermanos. Y aquí ya casi voy prácticamente ya culminando. Voy con la característica número 13. Esto es difícil, hermano. Está en el versículo 34 al 36.
Un religioso hipócrita odia y aborrece a los verdaderos siervos de Dios. Mi hermano, yo siempre que he predicado en muchas iglesias y hermanos pastores y hablamos y todo, hermano. Yo soy evangelista, por muchos años he predicado a miles de personas, hermano. A multitudes, en iglesias de 10, de 5. El evangelio es el mismo, el poder es el mismo, la autoridad es la misma en la palabra de Dios. No podemos decir que porque es que aquí hay 1000, que no, aquí hay 500, no, hermano. 3 hay que predicarles el evangelio, como es. Y hay algo, hermano. Y yo he grabado ahí algunos videos, he dado testimonio de muchas cosas que me pasaron a mí y de las cuales Dios me libró siempre, hermano. Pero yo siempre he dicho en todos los videos y grabaciones, si hay alguien a quien yo le tengo miedo, hermano, así le digo, y cuidado, es a la gente religiosa hipócrita en la iglesia, hermano. ¿Quiénes son los que querían matar a Jesús? Los religiosos hipócritas. ¿Quiénes mataron a los profetas? Los religiosos hipócritas. ¿Quiénes metieron a Jeremías, hermano, en la cisterna y en la cárcel cuando llamó al pueblo al arrepentimiento? Los religiosos de una nación teocrática. Mejor los que venían de Babilonia sabían de Jeremías, hermano, tenían respeto por él. Eso es peligroso, hermano. Y esta característica número 13 solo me queda una más, hermano. Los religiosos hipócritas odian y aborrecen a los verdaderos siervos de Dios. Versículo 34 al 36. Dice, por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miren qué tremendos, hermanos amados. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, de la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar, les dice, hermanos. Qué terrible, que ese relato está ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24 del 20-21, lo puede buscar lo que sucedió ahí. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya estaba Jesús ahí, hermano, tremendo. Los religiosos hipócritas, hermano, aborrecen a los hombres de Dios, aborrecen a los profetas de Dios, cuando el hombre se para a exponer la escritura como él le gusta, hermano. Mayormente cuando se predica contra el pecado, y lo quiero decir favorablemente, yo con este rollo hoy de la predicación expositiva, sí, hermano, hay buenos expositores, pero yo veo que es bien bonito interpretar el texto. Algunos lo que hacen es dar una charla de teología, hermano, pero no la aplicamos. Y si no aplicamos el texto, hermano, no es una predicación expositiva, es una clase de teología. Muchas veces no aplicamos el texto, no queremos tocar la llaga, ni enseñar el pecado a las personas porque les queremos agradar, tenemos temor, hermano, eso no es una doctrina, cuidado. Porque tenemos miedo. Y por supuesto nadie quiere sufrir, nadie quiere que le señalen ni que lo desprecien, hermano. Y lo que estoy diciendo no es nada de gritar y amenazar, no. Estudia la escritura. Y esto es lo que está diciendo aquí Jesús y les digo. ¿Cree que era fácil decir? Palabras sencillas, hipócrita. Generación de víboras, les dijo, hermano, a los religiosos. Qué terrible. Lo mismo que les dijo Juan el Bautista cuando llegaron a verlo, les dijo, raza de víbora, ¿qué vienen a hacer aquí? Le está diciendo prácticamente que son hipócritas, ustedes no tienen nada que hacer aquí, porque ustedes no quieren vivir para el reino ni hacer las cosas. Ustedes solo quieren aparentar, y se los advirtió Juan el Bautista, hermanos amados. Los religiosos hipócritas aborrecen, hermano, a los siervos que les amonestan y los llaman al arrepentimiento, como le hicieron, hermano, los profetas y todo eso, los mataron. Isaías, según la tradición, aserrado por Manasés con un serrucho de madera. Fueron muertos siervos de Dios, perseguidos, hermano, aborrecidos, despreciados. Por eso, si alguien que yo le tengo miedo es a los religiosos, a la gente hipócrita que finge amar a Dios, que finge vivir para Dios, pero no lo son. Van a las iglesias y quieren estar ahí con otros intereses, hermanos, para ser alabados, para ser vistos, para
Buscar es peligroso eso, hermano. Tengamos cuidado, que Dios nos libre de eso, hermano, nuestro corazón de la hipocresía y del fingimiento. Y la última, número 14, podría haber sacado más. Y esta la saqué prácticamente, yo me fui allí, hermano, a Marcos. Nos vamos a mover de aquí porque aquí ya terminé. Me maté, nos vamos a Marcos. Y podría haber sacado más y más, pero suficiente con esto, creo yo. Allá en Marcos capítulo 16, aquí estamos. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Cristo, hermano. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Que sea glorificado y exaltado, hermano. Como se debe haber sentido, yo me pongo a pensar en la palabra, tener esa confrontación, hermano, con un liderazgo de una nación no era fácil. Pero para que lo mataran a él, lo asesinaran a él, hermano. Pero él no buscaba el favor de los hombres, no. Él agradó al Padre, obedeció al Padre. Y dice ahí en Marcos 16, del 1 al 4, hermanos, permítanme, vamos a ver, Marcos 16, estoy aquí, permítanme, ahorita Marcos, le dice el Señor acá, Marcos, gloria a Dios, hermano. Lo que tuvo que ver el sentido cuando se confrontó, hermanos amados. Cuando confrontó este problema él, y se confrontó prácticamente ahí, y se confrontó con estos fariseos, hermano, acerca de este tema, y todo ha sido difícil, la verdad, no es fácil, hermano. Que Dios nos libre este pecado de la hipocresía, que Dios nos libre el pecado de la avaricia, que les dijo que se guardaran de toda forma de avaricia también, y les habla de la levadura de la avaricia, hermanos amados, que es muy peligroso también, que Dios nos libre de ello prácticamente, porque es peligroso en verdad. Dios nos libre de ellos, hermanos amados. Esto es peligroso prácticamente. Estoy ocupando este texto, permítanme, aquí lo tengo anotado. Ahorita vamos a anotar. Aquí lo tengo este texto. 16. Vamos acá. Nos vamos a Mateo 16 nuevamente. Mateo 16, correcto. Aquí está. Ese es Mateo 16, está diciendo Marcos 16. Hermano, y la última característica antes de cerrar esta transmisión de los religiosos hipócritas es que se vuelven expertos en interpretar otras cosas, menos, hermano, la palabra de Dios. Yo les voy a decir por qué. Vamos acá, en el 16, y dice ahí, del 1 en adelante, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar y les pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arrebolas. Y por la mañana ya habrá tempestad, porque tiene arrebolas el cielo nublado. Hipócritas, les dice, otra vez los acusa, hermano, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Hermano, esta característica de un religioso hipócrita, que él comienza a opinar, un líder, en todo menos de lo que la palabra de Dios está hablando para nuestro tiempo, hermano. ¿Y cómo podemos ver en nuestro tiempo ahora, hermano? Predicadores de iglesia, ¿verdad? Hablando más de política, hermano, hablando de política, haciendo interpretaciones sobre la política y esto, otros hasta de deporte, hermano, ciencias humanas, aquí y allá, y los tiempos que estamos viviendo, finales de la historia, no los queremos hablar ni enseñar. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. ¿Cómo que ustedes se habían hecho meteorólogos? Buenísimo, ustedes les digo, saben interpretar estas cosas, pero
las señales, cuando le dice así, se está refiriendo a las fiestas que apuntaban ahí, y que las fiestas, hermano, eran un tipo de Cristo que apuntaban a Cristo, y eso que se estaban dando y ahí cumpliendo, esos no las entendían, ni entendían eso, no podían entender eso. ¿Por qué? Porque estaban llenos de hipocresía y de falsedad, hermano. Que Dios nos guarde de eso, hermano. De estar involucrándonos y hablando de cosas que no edifican, sino del reino de Dios, que Cristo viene, que su segunda venida viene, que tenemos que vivir para la gloria de Dios y estar preparados y entender, hermano, que los hipócritas no heredan el reino de los cielos. En Apocalipsis habla de los mentirosos, pero la hipocresía tiene una estrecha relación con la mentira y la falsedad. Sí, prácticamente, que Dios nos libre y nos ayude, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a orar para terminar. Ahí queda grabado el mensaje y lo vamos a subir ya en la cuenta de YouTube en unos minutos para que quede guardado ahí este mensaje de la enseñanza que estamos hablando acerca de la fiesta de los panes sin levadura. ¿A dónde apuntaba esa fiesta? Cristo. ¿Cómo cumple Cristo la fiesta? Y ocupa esta fiesta para hacer ciertas advertencias a sus discípulos, que se cuiden de esa levadura, hermano, que es un pecado prácticamente, la tipología del pecado, y de la que los discípulos del reino se deben guardar, y las cuales ya explicamos ahorita una a una. Y el próximo mensaje quizás vamos a dar acerca de la levadura de los saduceos, la falsa doctrina, hermano, del pecado, de la herejía, de la falsa enseñanza, que Dios nos libre. Les dijo a sus discípulos que se cuidaran y se guardaran de ellos. Pero será en el próximo mensaje, y después vamos a hablar acerca de la levadura de Herodes. Quizás voy a comenzar mejor con la levadura de Herodes, que es el pecado de la mundanalidad. Herodes era un hombre de mundo y de placeres, hermano. Y le dice a sus discípulos que se guarden y se cuiden. Y vamos a ocupar varios textos de algunas cartas que hablan acerca de este mundo, y que debemos tener cuidado de este mundo caído y pecaminoso y perverso. Así que vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, Señor, por este estudio que estamos compartiendo con mis hermanos, Padre, que han estado viendo y que van a ver este video, Señor, los demás. Yo sé que no cae en gracia, no cae en bien, Señor, porque nos confronta nuestra hipocresía, nuestra falsedad, Padre. No podemos estar fingiendo, Señor, amarte, que te conocemos. No estamos viviendo para tu gloria. Ayúdeme a mí primeramente, Señor. Ayúdeme. Ayúdame, Padre. Con su Espíritu Santo, ayúdeme, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda, Padre, al liderazgo, Señor. Al liderazgo de diferentes denominaciones, Señor. Y que esta palabra, Padre, nos lleve, nos confronte, nos lleve a la reflexión, Señor. Nos pueda llevar a un arrepentimiento, Señor, y a una confesión delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Y la única solución, el único remedio para la hipocresía es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento que esta secta de los fariseos no quisieron tenerla, Padre. No se arrepintieron, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida hemos actuado con hipocresía, con falsedad, con fingimiento. Perdónanos, que podamos arrepentirnos, Señor, y vivir con transparencia delante de ti, para que el nombre tuyo no sea blasfemado, Padre, no seamos de piedra de tropiezo para aquellos que no creen, Señor. Gracias, oh Dios. Guarda a mis hermanos, y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga ahí, hermana Lilia. Gloria a Dios. Ahí estamos ahí, mi hermano también. A mi hermano Joel, sí, saludos, hermano, allá, Cuba. Y mis demás hermanos que ya saludé al principio. Así que nos veremos en la próxima transmisión. Ahí que la gloria y la honra sea para el Señor. Bendito sea Dios.